Buenas tardes, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Esta tarde quiero compartir un pasaje de la escritura que se halla en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 35, que habla del monte de la transfiguración. En este pasaje vemos que Jesús sube a lo más alto de un monte para orar, ¿no? Y iban con él sus amigos, discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ahí, estando ya en el monte, Jesús estaba orando al Padre. Inmediatamente aparecieron dos personajes de la escritura llamados Moisés y Elías. Mientras él hablaba con estos dos personajes, se despertaron Pedro, y Pedro empezó a participar ahí de este diálogo y le dijo: Maestro, haremos una enramada para ti, para Moisés, y otra para Elías. Mientras él estaba hablando, dice que una nube los cubrió, y debajo de la nube, dice, se pronunció una voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo amado, y a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Mire que estaban ahí dos personajes que representaban al antiguo pacto, Moisés y Elías. Moisés era un legislador y Elías era un restaurador de la ley, ¿no? Cuando el pueblo se desvió, el pueblo de Israel, entonces fue Elías el que fue usado para restaurar la ley en el pueblo de Israel, ¿no? Y por medio de Elías vino juicio de Dios sobre este pueblo. Y por medio de Moisés, Pablo dice que Moisés representaba al ministerio de muerte y condenación. O sea, estaban dos personajes que representaban ¿qué cosa? Muerte, condenación, y el otro juicio de Dios. Entonces, estos dos personajes del antiguo pacto estaban ahí con Jesús, pero la voz de Dios se pronuncia bajo esa nube y dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces nosotros debemos oír a Jesús, no oír la ley, porque existe una diferencia entre la ley y la gracia. El Evangelio de Juan 1:17 dice: La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces existe una diferencia entre la ley y la gracia, pero Dios le está diciendo a Pedro, a Juan y a Santiago que oigan no las palabras de Moisés, no las palabras de Elías, sino que oigan a Jesús, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros entonces tenemos que oír, aprender a oír las palabras de Jesús. Cuando Pablo habla en Romanos 10, versículo 17, dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el original no dice la palabra de Dios, sino en el original dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo saber si estamos oyendo la palabra de Cristo? Porque hay muchas enseñanzas que hablan, dicen: esto es lo que tienes que hacer. Tienes que amar a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando estas enseñanzas están orientando nuestros actos a hacer algo
para Dios, nos están poniendo nuevamente bajo la ley, porque estas exigencias, estas regulaciones estaban bajo la ley. Pablo dice en Gálatas 3:12, dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mire que la ley está diciendo, te está demandando hacer para que puedas vivir. Mientras que en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, existen estas diferencias, mientras que Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:12 dice, la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá. O sea, ahí vemos la diferencia entre la ley y la gracia, entre la ley y Cristo. Entonces, cuando muchas enseñanzas están orientando nuestras acciones o demandándonos hacer, nos están poniendo bajo la ley. Pero el Evangelio, escucha bien, el Evangelio, la centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente y no en hacer lo correcto. Si tú estás pensando que tienes que hacer lo correcto, te estás poniendo bajo la ley. El Evangelio, la base, la centralidad del Evangelio está basado en creer y no en hacer lo correcto. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice la palabra de la ley, no dice la palabra de Moisés, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando tenemos la palabra de Cristo, esta palabra de Cristo la escuchamos, porque mire que en la palabra de Cristo no hay condenación, no hay juicio de Dios para la vida del creyente. Y si alguien te está poniendo juicio de Dios, te está poniendo bajo la ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra de gracia tiene que ver